Sudada, eres una sudada. Pues sí, la verdad, qué asco. Mi cara también, la noto sudadísima. El cuello. Ayer fue el primer día de ir en bici. Hicimos un mazo de subida. Me dio pereza grabar. El Max se ríe porque ha grabado un montón, yo creo, y yo no he grabado absolutamente nada. Empezamos saliendo a las 10:30, bastante mal porque nos hizo muchísima calor, muchísima, así que paramos varias veces, por si acaso para que no nos diese ahí un chungazo. También dormimos al lado de una iglesia. Sonaban las campanadas de cada cuarto, cada 15 minutos. Que teníamos que ir de dos en dos, como cogiendo cada bici, porque se nos resbalaban los pies con la arena y no podíamos subirla solos. Y nos duchamos, eso es verdad, también nos duchamos. Fue la primera ducha fuera de casa, que moló un montón, la verdad. A mí me moló mucho. Que tuve que llamar por el walkie al Max porque me había dejado la toalla, entre otras cosas. Hemos pasado por encima de un río, hemos visto unas ocas por el camino, hemos ido por la carretera también. Muy bien, me está gustando mucho. Esto hoy, ayer no nos encontramos como a casi nadie y luego también, mira aquí está Santi durmiendo. Ahora estamos descansando porque vuelve a ser la hora punta, que son las 12 y algo. Y claro, con tanto calor pues tampoco es plan de salir ahí a la carretera, ¿verdad? A ver, Santi, ¿el tuyo? ¿Tú qué? No, estaba pillado, ¿eh? Sudada, eres una sudada. Pues sí, la verdad, qué asco. Mi cara también, la noto sudadísima. El cuello. Ya hemos llegado a nuestro siguiente lugar de dormir. Hoy hemos llegado bastante más temprano y vamos a aprovechar para ducharnos y mañana salir mucho más temprano para realmente poder lograr un poco más los objetivos que nos habíamos propuesto. Otro día chulísimo, la verdad. Estoy encantado. De verdad, esto mola un montón. Hola. ¿Tú crees que me puedo duchar en una fuente? Depende de la fuente. Sabias palabras, dijo Max. A ver, y depende de dónde sea la fuente, sabrás si te podrás duchar en bolas o un poco vestido. Yo el pelo sí que me lo quiero bañar en la fuente. Sí, seguro que el pelo me lo... Sí, porque es que lo tengo tan guarro. Os dije que éramos un poco guarros. Es cierto. Ah. Graba mi cuello. El cuello de... Mira, parece que estoy aquí sangrando, Alba. Bueno, que está sangrando, pero... Pero de otra manera. Pero es de... ¿Dónde tienes las gafas? Bueno, es del el collarín de sus gafas que va soltando ahí. Sí. Va soltando mugre. Sí. Caca. Sí, eso me lo he hecho un montón de veces.
Una roña. Es muy probable que esto al menos sí que sea la roña. Como mismo, malo quitarlo no es. Vale, ya acabo de rellenar la ducha, que la tengo aquí. En la noche, bueno, no se ve, pero porque está pillado el móvil con la riñonera. Y ya he rellenado las 2 aguas, tengo la ducha cogida, he cogido también el jabón, lo tengo todo. Ahora ya nos vemos al campamento. Ya viene aquí con nuestra duchita. Ah, no. Ah, está dentro de tu mochila. ¡Wow! Es que pesa, son 10 kilardos, ¿eh? There she goes again, racing through my brain, and I just can't contain this feeling that remains. There she Hola, nos hemos despertado a las 6, ahora son las 7. Sí, son las 7 y 3. Y nada, a seguir. Yo al menos he dormido mejor. Sí, ¿no? Yo también. Sí. Y... Los babies. Vale. Y ya. Me sudan los párpados. Hemos llegado a Blanes. Casi. Tomar por culo. Pues se cae. Llores de mar, menos 40.000. Cero autorizado, cero equipado, cero en todo, menos 40.000. Para bikepackings, biciclistas, ciclistas a secas, me da igual. Hombre, una parcela
que lo estoy pidiendo, la parcela 41 euros. Bro, le he pedido, hemos hablado con cuántas personas, 3 personas a las 10 de la noche. Oye, perdona, es que veníamos aquí, venimos del Lloret de Mar, todo el mundo. ¿Tienes Lloret de Mar? Sí, vamos a Lloret de Mar a las 10 de la noche en bici. Pues no sé, pero no, lo siento, no es el momento. O sea, visto mi cuello, un poquito sudado. Tengo calor. Dice que en cuanto pare me voy a congelar. Quiero una ducha. Tengo hambre, quiero dormir. Y Lloret de Mar cero equipado. La gente, además, bastante maja, eso es verdad. Pero, o sea, no. It's not el lugar, it's not el dinero, it's not nothing. Enfadadísima con Lloret de Mar. A lo mejor mañana cambio de opinión. Hoy, no. Fin de la comunicación. Este contenido es para las ladies, sobre todo yo ahora mismo tengo la regla, entonces como la regla la huelen los animales, lo que hago es que me guardo todos los papelitos de regla en una zip, o sea, de cuando me voy a hacer pis y tal, pues me lo guardo todo en una zip, igual que las de mierda, cuando echas un cagarro y te limpias el culo, lo metemos en una bolsa cerca, para que no lo huelan los animalillos y vengan a acercarse a donde estamos acampando. Yo todo el rato soñaba con que estaba atendiendo a gente en el Decathlon, era mi pesadilla recurrente y me despertaba y decía, no, vale, no tengo que atender a nadie en el Decathlon, que estoy aquí durmiendo. Entonces cuando me dormía volvía al mismo punto donde había dejado el anterior sueño y así todo el rato.